Los ojos del Espíritu, desde tiempos antiguos, Dios ha equipado a ciertos hombres y mujeres con un don especial, una capacidad que va más allá del simple razonamiento humano. Es algo que no se aprende en los libros ni se adquiere con la experiencia, sino que se manifiesta como una sensibilidad interna, una percepción espiritual que permite ver lo que otros no ven. En el primer Rey 3:9, Salomón hizo una petición que reveló la importancia de este don cuando dijo: da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. No pidió riquezas ni poder, sino discernimiento, porque entendía que sin él tomar decisiones justas sería imposible. Y Dios, complacido con su petición, le concedió no solo sabiduría, sino una capacidad extraordinaria para ver más allá de lo evidente. Este mismo don sigue manifestándose hoy en aquellos que han sido llamados a una vida de entendimiento espiritual. A ver con los ojos de Dios y no solo con los del hombre. Tal vez sin saberlo has experimentado situaciones en las que percibiste algo que otros pasaron por alto. Una sensación inexplicable de desconfianza ante alguien que parecía amable. Una certeza de que una decisión era errónea, aunque todo indicara lo contrario. O la incomodidad en un lugar sin motivo aparente. A veces intentaste ignorarlo, pensando que solo eran impresiones sin fundamento. Pero más tarde te diste cuenta de que esa percepción era real. No era una simple corazonada, sino una advertencia que venía de lo alto. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No se trata de suposiciones o intuiciones humanas, sino de la intervención directa del Espíritu Santo, que abre los ojos del entendimiento para revelar lo que está oculto a la mirada común. A lo largo de la historia bíblica encontramos personas que poseían este don. José, el hijo de Jacob, no solo interpretaba sueños, sino que discernía el propósito detrás de ellos. Cuando Faraón tuvo sueños que perturbaban su espíritu, sus magos y sabios fueron incapaces de darle una respuesta. Pero José, con la sabiduría de Dios, comprendió que aquellos sueños eran advertencias divinas sobre los años de abundancia y hambruna que vendrían. No solo entendió su significado, sino que supo qué hacer con esa información. El discernimiento no es solo ver, sino actuar en consecuencia. Una persona con discernimiento espiritual no solo detecta lo oculto, sino que sabe cómo responder a ello. En tiempos de Daniel, este don se manifestó de una manera aún más impresionante. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño inquietante, pero se negó a revelar su contenido, exigiendo que sus sabios lo adivinaran y lo interpretaran. Era una prueba imposible para el razonamiento humano, pero Daniel, guiado por Dios, no solo vio lo que el rey había soñado, sino que comprendió su mensaje. No se trataba de una simple capacidad de interpretación, sino de un acceso a la revelación divina. Este es el poder del discernimiento, la capacidad de ver lo que otros no pueden y de entender lo que está más allá del alcance natural. Cuando tienes el don del discernimiento, las apariencias dejan de engañarte. Puedes ver el engaño escondido detrás de palabras dulces, reconocer las intenciones ocultas de quienes te rodean y percibir cuando algo no proviene de Dios, aunque parezca bueno en la superficie. En Mateo 7:15-16 Jesús advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No todo lo que brilla es oro,
Y no toda palabra inspiradora viene de Dios. Muchos han sido seducidos por doctrinas erradas porque carecían de discernimiento, porque no pudieron ver más allá de la apariencia. Hay personas que dominan el arte de las palabras, que saben exactamente qué decir para parecer sinceras, pero aquellos con discernimiento pueden sentir lo que se esconde detrás de cada discurso. Es una sensación que no se puede explicar fácilmente, pero que se percibe con claridad. La Biblia habla de un caso impresionante. En Hechos 16, 16 a 18, Pablo y Silas estaban en Filipos cuando una joven con espíritu de adivinación comenzó a seguirlos, proclamando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A simple vista parecía que ella estaba confirmando su mensaje, pero Pablo discernió la verdadera naturaleza de su espíritu y la reprendió, liberándola de aquella opresión. Muchos habrían aceptado sus palabras como una afirmación positiva, pero Pablo sabía que no provenían de Dios. El discernimiento te permite evitar trampas antes de caer en ellas. Hay quienes sin este don solo ven la realidad cuando ya es demasiado tarde, cuando el daño ha sido hecho y la verdad finalmente se revela. Pero aquellos con discernimiento detectan el peligro cuando aún está oculto. Es como caminar por un sendero con una luz encendida, mientras otros avanzan a oscuras. En 2 Reyes 6:17, el profeta Eliseo oró para que su siervo pudiera ver lo que él veía. Y cuando Dios abrió sus ojos espirituales, vio que el ejército del Señor rodeaba la ciudad. Hasta ese momento, el joven solo veía la amenaza, pero Eliseo discernía la protección de Dios. Así es el don del discernimiento. Te permite ver no solo el peligro, sino también la ayuda divina que otros no perciben. Muchas veces quienes poseen este don se sienten diferentes, como si vieran el mundo con otros ojos. No entienden por qué ciertas personas los inquietan, por qué ciertas palabras les causan rechazo, o por qué no pueden ignorar lo que otros descartan. Se preguntan si están exagerando, si solo están imaginando cosas, pero en realidad están experimentando el efecto de un don espiritual que pocos tienen. Si alguna vez has sentido esto, es posible que Dios te haya dado un llamado especial. El discernimiento no es un don para la comodidad personal, sino para la protección del pueblo de Dios. Quienes lo poseen no solo pueden resguardarse a sí mismos, sino también advertir a otros. En tiempos de Jeremías, cuando el pueblo se alejaba de Dios, muchos profetas proclamaban paz, asegurando que todo estaba bien. Pero Jeremías discernía la verdad y sabía que el juicio de Dios estaba por venir. Sus palabras no eran populares, pero eran la verdad. Hoy, en medio de tantas voces y mensajes contradictorios, Dios sigue levantando personas con discernimiento para señalar lo que es verdadero y advertir contra el engaño. A veces el discernimiento puede parecer una carga, porque hace que veas cosas que otros ignoran. Puede hacer que te sientas solo, incomprendido, incluso rechazado. Pero es un regalo valioso que debe ser desarrollado y usado con sabiduría. En Hebreos 5:14 se nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un don que crece con el tiempo, con la práctica y con la comunión con Dios. Si has notado que percibes la verdad detrás de las apariencias, que puedes detectar la falsedad cuando otros no la ven, es posible que Dios haya puesto este don en ti. No lo ignores, no lo reprimas.
sino entrégaselo a Dios para que lo afine y lo utilice para su gloria. Porque en un mundo lleno de engaño, el discernimiento es una de las armas más poderosas que el Espíritu Santo puede dar. Hay momentos en los que la atmósfera de un lugar se siente cargada, donde el ambiente parece oprimido sin una razón lógica aparente. No es algo visible, pero se percibe con claridad. Hay encuentros con personas que, aunque sonríen y parecen amables, generan una sensación de inquietud imposible de ignorar. No es miedo ni prejuicio, es algo más profundo, una advertencia que resuena en el espíritu y que no se puede desestimar. En el 1 Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia es clara. No todo lo que parece inofensivo lo es, y no todo lo que aparenta ser bueno proviene de Dios. Quienes poseen el don del discernimiento pueden percibir cuando algo no es lo que aparenta, incluso cuando todo en el exterior sugiere lo contrario. A lo largo de las Escrituras, Dios ha revelado cómo el mundo espiritual es mucho más real y activo de lo que los ojos naturales pueden ver. Desde el principio ha habido fuerzas que operan en las sombras, buscando influenciar, engañar y desviar del camino de la verdad. No es casualidad que en Génesis la serpiente no se presentara como una amenaza evidente, sino como alguien que susurraba palabras aparentemente llenas de sabiduría. Eva no vio el peligro porque sus ojos estaban fijos en lo que parecía atractivo y deseable. Pero la realidad era distinta. El engaño no siempre se manifiesta con violencia o con algo grotesco. Muchas veces se oculta tras lo atractivo, lo convincente, lo aparentemente inofensivo. El discernimiento permite detectar estas realidades antes de que sea demasiado tarde. Hay personas que se han encontrado en situaciones donde todo parecía perfecto, pero había una sensación de alerta interna que no podían ignorar. Esa es la misma inquietud que sintió Pablo cuando en Hechos 13 vio a Elimas, el mago, intentando desviar la fe de un hombre que buscaba conocer la verdad. A simple vista, Elimas podía parecer solo un consejero más, alguien con conocimientos y habilidades, pero Pablo discernió la corrupción en su espíritu y, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió, dejando en evidencia su verdadera naturaleza. No se trataba de una impresión personal o de una simple intuición, era una certeza que venía de Dios, una claridad que no dependía de la lógica, sino de la verdad espiritual. Jesús mismo mostró este discernimiento en muchas ocasiones. En Mateo 16, cuando Pedro intentó persuadirlo de evitar la cruz, sus palabras no parecían malintencionadas. De hecho, era natural que alguien que amaba a Jesús quisiera evitarle el sufrimiento. Pero Jesús, conociendo el origen de esas palabras, no respondió a Pedro como si solo estuviera expresando preocupación, sino que se dirigió directamente al Espíritu que hablaba a través de él. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no era consciente de que estaba siendo un instrumento para el engaño, pero Jesús lo percibió de inmediato. El peligro del engaño espiritual es que muchas veces no es evidente. Es sutil, disfrazado de algo razonable, agradable o incluso piadoso. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. No se presenta con intenciones declaradas de destrucción, sino con mensajes que parecen inofensivos. El discernimiento permite reconocer cuando un mensaje, una enseñanza o una influencia no proviene de Dios, incluso cuando todo en su superficie parece correcto. Los profetas en el Antiguo Testamento tuvieron que enfrentarse repetidamente a esta realidad.
mientras algunos proclamaban palabras de paz y prosperidad, asegurando que no habría juicio ni consecuencias por los pecados del pueblo. Otros, como Jeremías y Ezequiel, discernían la falsedad en esos mensajes y hablaban la verdad de parte de Dios. Jeremías 23:16 advierte: así dice el Señor Todopoderoso, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con falsas esperanzas, hablan de visiones de su propia mente, no de la boca del Señor. La diferencia entre un mensaje genuino y uno falso no siempre es obvia para quienes solo escuchan con los oídos naturales, pero el discernimiento permite detectar la diferencia con claridad. Cuando un espíritu que no proviene de Dios se manifiesta, no siempre lo hace con agresividad. A veces se esconde en palabras amables, en consejos aparentemente sabios, en promesas de éxito y bendición sin compromiso ni santidad. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron seguidos durante varios días por una joven que proclamaba a gritos que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de salvación. No había mentira en sus palabras. Sin embargo, algo en su espíritu perturbaba a Pablo. Finalmente, discernió que no era el Espíritu de Dios quien hablaba a través de ella, sino un espíritu de adivinación. Sus palabras eran correctas, pero su fuente no lo era. El discernimiento no solo permite reconocer el mal cuando se presenta abiertamente, sino que revela sus intentos de infiltrarse de maneras más sutiles. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explicó que el enemigo no siembra abiertamente la cizaña a plena luz del día, sino en la noche, cuando nadie lo nota. Crece junto al trigo, pareciendo ser lo mismo, hasta que llega el tiempo de la siega y la diferencia se hace evidente. Pero aquellos que tienen discernimiento pueden notar la diferencia antes de que el daño sea irreversible. El peligro de ignorar las señales espirituales es que el enemigo no siempre ataca con fuerza desde el principio. La serpiente en Edén no obligó a Eva a pecar, solo sembró la duda. Judas no mostró sus verdaderas intenciones desde el inicio, sino que se ocultó entre los discípulos hasta que su traición se manifestó. El falso profeta en Apocalipsis 13 no se presenta como un enemigo de Dios, sino como alguien con apariencia de cordero. Es por esto que el discernimiento es esencial. Sin él, la mentira puede parecer verdad y lo peligroso puede parecer inofensivo. En tiempos de Acab, el rey de Israel, había cientos de profetas que hablaban lo que él quería escuchar, asegurando victoria en la batalla. Pero Micaías, un verdadero profeta de Dios, discernió la mentira detrás de sus palabras y reveló que un espíritu de engaño había sido enviado para seducir al rey. En un Rey 22:23, Micaías declara: el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y el Señor ha decretado el mal contra ti. No todos los que proclaman el nombre de Dios hablan de parte de Él. Y no todo mensaje que menciona a Dios es verdadero. Solo aquellos con discernimiento pueden diferenciar la voz de Dios de la de los impostores. El discernimiento espiritual no es una opción ni un lujo, es una necesidad. En un mundo donde la verdad y la mentira a menudo parecen entrelazadas, donde las palabras pueden ser manipuladas y las apariencias engañan, es fundamental tener ojos espirituales abiertos. El Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes para guiarlos a toda verdad, pero solo aquellos que están atentos a su voz pueden reconocerla. El don del discernimiento es un escudo contra el engaño, una lámpara en medio de la oscuridad y una protección contra las trampas del enemigo.
No se trata de sospechar de todo, ni de vivir con temor, sino de estar espiritualmente alerta, de probar los espíritus y de permanecer firmes en la verdad. Aquellos que poseen este don no solo se protegen a sí mismos, sino que también pueden advertir a otros y preservar la integridad del cuerpo de Cristo. Dios sigue levantando personas con discernimiento, porque en tiempos de confusión y engaño, la verdad sigue siendo la única luz que puede guiar el camino. Desde el principio, la voz de Dios ha resonado en aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar. No es un sonido audible ni un mensaje escrito en el cielo, sino una verdad que se revela en lo más profundo del Espíritu. La palabra de Dios no es solo un conjunto de letras en un libro antiguo, sino la fuente inagotable de sabiduría y dirección. En Hebreos 4:12 se declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es solo conocimiento, es discernimiento. Es la luz que separa lo verdadero de lo falso, lo puro de lo corrupto. Quienes poseen este don no solo leen las Escrituras, sino que las comprenden con una claridad que va más allá del intelecto, con una profundidad que solo puede ser otorgada por el Espíritu Santo. En los días de Jesús, la diferencia entre conocer las Escrituras y entenderlas realmente quedó en evidencia. Los fariseos pasaban su vida estudiando la ley, memorizaban cada palabra y discutían cada interpretación. Pero cuando la palabra hecha carne estuvo frente a ellos, no pudieron reconocerla. En Juan 5:39-40, Jesús confrontó su ceguera espiritual. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Saber no es lo mismo que discernir. Hay quienes pueden citar cada versículo, pero carecen de la capacidad de ver su verdadera esencia. El discernimiento no es una acumulación de conocimientos religiosos, sino una conexión viva con la verdad de Dios. La Biblia no se comprende solo con la mente, sino con el Espíritu. En 1 Corintios 2:14 se advierte: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El mundo puede analizar las Escrituras, debatir sobre ellas y tratar de desglosarlas con lógica humana, pero sin el Espíritu de Dios, su verdadero significado permanece oculto. Los discípulos de Jesús vivieron un proceso de transformación en su entendimiento. Caminaban con Él, escuchaban sus palabras, pero muchas veces no comprendían su significado hasta que el Espíritu Santo abrió su mente. Después de la resurrección, en Lucas 24:45 se relata: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No fue hasta ese momento que pudieron ver con claridad lo que antes les parecía un misterio. El discernimiento no solo permite leer la palabra, sino que revela su aplicación en la vida diaria. Los profetas del Antiguo Testamento no solo recibían mensajes de Dios, sino que discernían su significado y su propósito. En Daniel 9, el profeta estaba leyendo los escritos de Jeremías cuando comprendió que el tiempo de cautiverio en Babilonia estaba llegando a su fin. No se trataba de una simple lectura, sino de un entendimiento profundo que lo llevó a orar e interceder por su pueblo.
El discernimiento lo llevó de la información a la acción, de la teoría a la transformación. En tiempos de Nehemías, cuando el pueblo de Israel regresó del exilio, la ley fue leída en voz alta y el pueblo lloró al escucharla. No era la primera vez que oían esos mandamientos, pero en ese momento hubo un despertar espiritual, una revelación que traspasó el conocimiento superficial. Nehemías 8:8 describe lo que ocurrió. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No era solo una repetición de palabras, era una comprensión profunda que llevaba al arrepentimiento y a la restauración. El don del discernimiento se manifiesta en aquellos que no solo buscan leer la palabra, sino que desean conocer el corazón de Dios a través de ella. Es la diferencia entre escuchar un mensaje y sentir cómo penetra en el alma, entre leer un pasaje y saber que es una respuesta directa a una situación específica. No es casualidad cuando un versículo resuena con fuerza en el espíritu, cuando una historia bíblica parece hablar directamente a una circunstancia personal. Es Dios guiando, revelando, iluminando. En los tiempos de los apóstoles la iglesia creció en medio de la persecución y el engaño. No todo el que decía hablar en nombre de Dios realmente lo hacía, y no toda enseñanza que mencionaba a Cristo era verdadera. Los primeros cristianos dependían del discernimiento para identificar la sana doctrina y proteger la fe de la contaminación del error. En Hechos 17:11 se destaca a los creyentes de Berea, quienes recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No aceptaban cualquier enseñanza sin comprobar si estaba en línea con la verdad divina. Pablo advirtió repetidamente sobre la importancia de discernir entre la verdad y el error. En Gálatas 1:8 dejó una declaración contundente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No todo mensaje que menciona el nombre de Dios es verdadero, y no todo predicador que usa la Biblia está enseñando conforme a la voluntad divina. Solo quienes tienen discernimiento pueden reconocer la diferencia. El apóstol Juan también enfatizó esta necesidad cuando escribió en 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La diferencia entre lo verdadero y lo falso no siempre es evidente para todos, pero el discernimiento permite distinguir con claridad lo que viene de Dios y lo que no. En los últimos tiempos, la confusión y el engaño han aumentado. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No basta con ver milagros o escuchar palabras elocuentes. Es necesario probar cada espíritu y examinar cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. El discernimiento es una protección contra el engaño, pero también es una guía hacia la verdad. No solo advierte sobre lo que es falso, sino que ilumina el camino correcto. En Salmos 119:105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es solo una fuente de conocimiento, es dirección, es claridad en medio de la incertidumbre. Cuando una persona posee el don del discernimiento,
La palabra de Dios cobra vida de una manera única. No se conforma con escuchar sermones o leer devocionales, sino que busca la revelación profunda que solo el Espíritu Santo puede dar. Es un anhelo de conocer a Dios más allá de lo superficial, de entender su voluntad y de vivir en su verdad. El discernimiento y la palabra de Dios están intrínsecamente ligados. No pueden separarse, porque la Escritura es el fundamento de toda verdad. Quienes han sido llamados a vivir con discernimiento espiritual no dependen de opiniones humanas ni de emociones fluctuantes, sino que sostienen su vida en lo que Dios ha declarado desde el principio. En un mundo donde la verdad es relativizada y donde muchos buscan adaptar las Escrituras a sus propios deseos, el discernimiento es más necesario que nunca. El Espíritu Santo sigue revelando su verdad a aquellos que la buscan con sinceridad. Sigue abriendo los ojos de quienes desean ver más allá de la superficie. Sigue guiando a aquellos que han sido llamados a distinguir entre lo genuino y lo falso. La palabra de Dios permanece inmutable, y quienes poseen el don del discernimiento encuentran en ella la clave para caminar con seguridad en tiempos de confusión. Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios ha resonado a través de aquellos a quienes Él ha escogido. No es un eco distante ni un susurro ambiguo, sino una dirección clara que se manifiesta en quienes han sido dotados con la capacidad de discernir lo que proviene del Espíritu. No es la elocuencia de las palabras ni la abundancia de conocimientos lo que hace que alguien tenga autoridad espiritual, sino la profundidad de su conexión con la verdad de Dios. Cuando el discernimiento está presente, las palabras que salen de los labios de una persona llevan un peso distinto, una convicción que no nace del intelecto humano, sino de una certeza divina. En Proverbios 16:23 se afirma: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La diferencia entre un consejo vacío y una palabra llena de sabiduría radica en su fuente. Y aquellos que han recibido el don del discernimiento no solo comprenden la verdad, sino que saben cómo transmitirla. El poder de las palabras no puede ser subestimado. Desde la creación del mundo, todo lo que existe fue formado por la voz de Dios. En Génesis 1:3 se declara: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo negociación ni esfuerzo físico, solo la manifestación del poder divino a través de la palabra. Jesús, siendo la palabra hecha carne, no enseñaba con la superficialidad de los escribas, sino con una autoridad que traspasaba el entendimiento humano. En Mateo 7:29 se menciona que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No era su tono ni su presencia lo que marcaba la diferencia, sino la verdad absoluta que emanaba de cada una de sus palabras. Aquellos que han sido dotados con discernimiento no hablan por hablar. Cada palabra que pronuncian es fruto de una percepción espiritual que va más allá de lo evidente. No se trata de impresionar con discursos elaborados, sino de ser instrumentos de claridad en medio de la confusión. En Hechos 6:10, cuando Esteban fue llevado ante el concilio, se menciona que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No era su habilidad retórica lo que desconcertaba a sus opositores, sino la revelación divina que guiaba cada una de sus respuestas. El discernimiento no solo permite ver la verdad, sino que también otorga la capacidad de comunicarla de manera que transforme corazones. La diferencia entre la voz de un verdadero siervo de Dios y la de aquellos que buscan su propio beneficio se hace evidente en la manera en que sus palabras impactan a quienes los escuchan. En Jeremías 23:22, Dios habla sobre los falsos profetas y dice:
Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No es suficiente hablar en el nombre de Dios. Es necesario que las palabras sean portadoras de su verdad. Quienes poseen discernimiento pueden notar la diferencia entre un mensaje que viene del corazón de Dios y uno que solo busca apaciguar a los oyentes. Cuando Pablo se dirigía a las iglesias, sus cartas no eran simples exhortaciones morales, sino revelaciones profundas que dirigían a los creyentes hacia un conocimiento más íntimo de Dios. En 1 Corintios 2, 4-5, declaró: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No era su intelecto ni su experiencia lo que daba peso a sus palabras, sino la presencia del Espíritu Santo que las respaldaba. La voz de Dios no siempre se manifiesta en lo estruendoso, en lo espectacular o en lo visible. En 1 Reyes 19, cuando Elías esperaba encontrarse con el Señor, primero vino un viento fuerte, luego un terremoto y finalmente un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Después de todo esto, vino un silbo apacible y delicado. Y allí estaba el Señor. No siempre lo verdadero se presenta con ruido o con grandes manifestaciones. Muchas veces es en la quietud donde se encuentra la mayor revelación. Quienes poseen discernimiento pueden notar la diferencia entre la emoción pasajera y la voz genuina de Dios. El don del discernimiento no solo permite identificar el origen de las palabras que se escuchan, sino también reconocer cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor guardar silencio. En Eclesiastés 3:7 se menciona que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. No todo debe ser dicho de inmediato, ni toda revelación debe ser compartida sin dirección. Jesús mismo en varias ocasiones pidió a sus discípulos que guardaran ciertas cosas hasta que llegara el momento adecuado. No era falta de confianza en ellos, sino la comprensión de que cada verdad tiene su tiempo de manifestación. En el libro de Job, sus amigos pasaron días en silencio junto a él, pero cuando finalmente comenzaron a hablar, sus palabras fueron una carga en lugar de un alivio. No porque carecieran de conocimiento, sino porque carecían de discernimiento. Hablar en el momento incorrecto puede ser tan dañino como callar cuando se debe hablar. El discernimiento permite reconocer cuándo una palabra edificará y cuándo solo añadirá peso innecesario a quien la recibe. Cuando estuvo ante Pilato, no respondió a muchas de sus preguntas, no porque no tuviera que decir, sino porque discernía que ninguna respuesta cambiaría la intención del gobernador. En Mateo 27:14 se menciona, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. No era cobardía ni desinterés, sino la sabiduría de saber cuándo el silencio tiene más poder que cualquier argumento. El don del discernimiento no solo se manifiesta en la capacidad de identificar lo que es verdadero y lo que es falso, sino en la forma en que las palabras son utilizadas. En Santiago 3:5 se advierte: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Las palabras pueden edificar o destruir, pueden sanar o herir, pueden traer luz o esparcir oscuridad. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice y en qué contexto. Dios ha dado a algunos la capacidad de hablar con una sabiduría
que va más allá de su experiencia, de aconsejar con una claridad que solo puede venir del Espíritu Santo. No es un talento humano ni una habilidad adquirida. Es un don que permite ver más allá de lo evidente y traer dirección a quienes buscan respuestas. En Isaías 54 se describe así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. No es la cantidad de palabras lo que transforma, sino la verdad que hay en ellas. El discernimiento es más que conocimiento, es más que intuición, es la capacidad de ver con los ojos del Espíritu y hablar con la sabiduría de Dios. En un mundo donde las voces son muchas y las opiniones inundan cada espacio, aquellos que han sido llamados a discernir son más necesarios que nunca. No para imponer su propio criterio, sino para ser instrumentos de claridad en medio de la confusión, portadores de palabras que no solo informan, sino que transforman. El mundo no es solo lo que los ojos pueden ver, ni lo que los oídos pueden escuchar. Detrás de cada evento, de cada crisis, de cada movimiento que sacude las naciones, hay una realidad espiritual que no siempre es evidente para todos. No todo es casualidad, ni todo es obra de la voluntad humana. Hay fuerzas invisibles operando en lo oculto, influenciando decisiones, inclinando corazones, guiando el destino de generaciones enteras. En Efesios 6:12 se advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es una advertencia simbólica ni una metáfora para describir problemas terrenales, sino una revelación de la verdadera naturaleza de la batalla que se libra en cada época. El discernimiento no solo permite ver la diferencia entre lo verdadero y lo falso a nivel personal, sino que abre los ojos a lo que sucede en el mundo con una claridad que no todos poseen. Mientras algunos se dejan llevar por titulares, narrativas y discursos cuidadosamente construidos, quienes han sido dotados con este don perciben lo que está detrás, lo que no se dice, lo que se oculta entre líneas. Hay un peso en el espíritu, una inquietud que no puede ser ignorada cuando algo en la sociedad se desvía de la verdad de Dios. No es una simple preocupación, no es una alarma exagerada. Es un llamado interno que resuena con la urgencia de quien ve venir la tormenta antes de que otros siquiera noten el cambio en el viento. Los profetas de la antigüedad no eran solo anunciadores de mensajes divinos, eran centinelas que veían lo que estaba por suceder y advertían al pueblo. En Ezequiel 33:7, Dios le dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Una atalaya no espera a que el enemigo ya haya cruzado las murallas, sino que detecta la amenaza cuando aún está en la distancia. No todos ven el peligro en su inicio, no todos perciben la corrupción en su raíz, pero aquellos que han sido llamados a discernir pueden detectar las señales antes de que el desastre sea inevitable. Jesús, al hablar sobre los tiempos finales, reprendió a quienes sabían interpretar las señales del clima, pero eran incapaces de discernir la realidad espiritual de su tiempo. En Mateo 16:3 dijo: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. No era ignorancia lo que les impedía ver, sino una ceguera voluntaria, una negativa a reconocer lo que estaba ocurriendo frente a sus propios ojos. El discernimiento no solo permite ver la verdad, sino que también exige enfrentarla, aun cuando resulte
incómoda, aun cuando signifique ir contra la corriente de la mayoría. A lo largo de la historia de Israel hubo momentos en los que el pueblo se dejó llevar por la aparente estabilidad y prosperidad, sin darse cuenta de que el juicio de Dios estaba a la puerta. En los días de Noé, mientras la gente continuaba con sus vidas como si nada fuera a cambiar, la destrucción ya estaba decretada. Génesis 6:5 describe la condición de la humanidad en aquel tiempo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No todos podían ver la magnitud de la corrupción, pero Noé discernió la gravedad de la situación y actuó en consecuencia. Cuando Lot vivía en Sodoma, la ciudad seguía con su rutina diaria, sin sospechar que el juicio estaba a punto de caer. Para la mayoría todo seguía igual, pero en el ámbito espiritual la maldad había llegado a su punto máximo. En 2 Pedro 2, 7-8 se describe cómo Lot, aun viviendo en medio de aquella sociedad, sentía un peso en su espíritu y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. No era solo indignación, era una aflicción que venía de ver el alejamiento de la humanidad respecto a la voluntad de Dios. El discernimiento no solo permite detectar la maldad en el mundo, sino que también despierta una carga en el corazón de quienes lo poseen. No es conformismo, no es resignación, es un clamor que se levanta en lo profundo del espíritu. Nehemías, al enterarse de la condición en que se encontraba Jerusalén, no pudo ignorarlo. En Nehemías 1:4 se relata su reacción. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. No era un simple descontento, era un peso en su espíritu, una carga que no podía ser ignorada. Cuando Daniel leyó en los escritos de Jeremías que el tiempo del exilio estaba llegando a su fin, no se limitó a celebrar la noticia, sino que comprendió que era necesario clamar a Dios para que su promesa se cumpliera. En Daniel 9:3 se describe su reacción. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El discernimiento no es solo para ver, sino para interceder, para ponerse en la brecha, para ser un canal a través del cual Dios pueda obrar. En los tiempos de Jesús, mientras muchos veían en Jerusalén una ciudad gloriosa e imponente, él discernía su verdadero estado espiritual. En Lucas 19:41-42 se narra cómo, al acercarse a la ciudad, lloró sobre ella y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No era odio ni condenación, era el dolor de ver un pueblo que no reconocía el momento en que Dios mismo había venido a ellos. El discernimiento es más que una habilidad, es una responsabilidad. Quienes lo poseen no pueden vivir con indiferencia ante lo que ocurre en el mundo. No pueden mirar la injusticia y el engaño sin sentir el llamado a interceder y actuar. En Isaías 62:6 se menciona a aquellos que han sido puestos como centinelas espirituales. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no descanséis. No se trata de una carga impuesta por el hombre, sino de una urgencia que viene de Dios. En un tiempo donde la verdad es tergiversada, donde la confusión
reina y donde muchos han dejado de buscar la dirección de Dios, el discernimiento es más necesario que nunca. No para señalar con condenación, sino para advertir con amor. No para alimentar el temor, sino para guiar hacia la verdad. No para ser espectadores pasivos, sino para ser instrumentos de transformación. En tiempos de oscuridad, quienes pueden ver la luz tienen la responsabilidad de señalar el camino. En tiempos de engaño, quienes pueden reconocer la verdad tienen el deber de proclamarla. En tiempos de indiferencia, quienes sienten la carga del Espíritu deben levantar su voz y recordar al mundo que Dios sigue hablando, sigue obrando, sigue llamando. A lo largo de la historia, aquellos que han sido llamados a discernir no han vivido vidas fáciles. La capacidad de ver lo que otros no ven y comprender lo que para muchos permanece oculto es un don que en muchas ocasiones viene acompañado de desafíos, rechazo y soledad. No es un camino para aquellos que buscan reconocimiento ni una habilidad que otorga prestigio ante los hombres, sino una responsabilidad que solo puede ser sostenida por aquellos que han sido moldeados en el fuego de la prueba. En Santiago 1:2-3 se afirma: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No se trata de sufrimiento sin propósito, ni de aflicción sin sentido, sino de un proceso en el que Dios forja a quienes ha llamado para tareas mayores. Los profetas, los apóstoles y los siervos fieles de Dios han sido sometidos a temporadas de preparación donde sus corazones fueron afinados y su discernimiento perfeccionado. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. José fue traicionado, vendido y encarcelado antes de llegar al lugar de autoridad, donde Dios lo usaría. David fue perseguido y probado antes de ocupar el trono que ya le había sido prometido. En cada caso, la prueba no fue un castigo, sino un proceso diseñado para desarrollar en ellos la fortaleza espiritual necesaria para la tarea que tenían por delante. El discernimiento no es solo un don que se manifiesta en momentos específicos, sino una cualidad que se afina a través de la experiencia. En Hebreos 5:14 se declara: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de una habilidad instantánea, sino de algo que se desarrolla en la intimidad con Dios, en la perseverancia ante la adversidad, en la constancia de una vida dedicada a buscar la verdad. Job, en medio de su sufrimiento, tuvo que aprender a discernir la voz de Dios entre el ruido de las opiniones humanas. Sus amigos argumentaban con lógica, citaban principios espirituales y aseguraban tener la respuesta a su aflicción, pero sus palabras carecían de revelación. En Job 42:5, después de haber pasado por el proceso, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su entendimiento había sido transformado. Su percepción había sido purificada en el fuego de la prueba. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto para ser tentado. En Mateo 4 se describe cómo el enemigo intentó engañarlo, no con ataques evidentes, sino con palabras que parecían tener fundamento bíblico. Cada tentación iba acompañada de una cita de las Escrituras, pero Jesús, con discernimiento perfecto, respondió con la verdad de Dios en su contexto correcto. No bastaba con conocer la palabra, era necesario comprenderla con claridad divina. No era suficiente con tener poder, era esencial ejercerlo con sabiduría. Pablo
antes de convertirse en el apóstol que llevaría el evangelio a las naciones, tuvo que pasar por un proceso de transformación. En Hechos 9, cuando cayó en el camino a Damasco, quedó ciego por 3 días. No era una ceguera casual, sino un reflejo de la condición espiritual en la que se encontraba. Sus ojos naturales estaban abiertos, pero su espíritu aún no discernía la verdad. Fue necesario que pasara por aquel periodo de oscuridad para que, cuando sus ojos fueran abiertos, también lo fuera su entendimiento. Pedro, aún después de caminar con Jesús, tuvo que enfrentar su propia debilidad antes de convertirse en el líder que guiaría a la iglesia naciente. En Lucas 22, 31 a 32, Jesús le advirtió: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Su prueba no era un accidente, era parte del proceso que lo prepararía para su llamado. Su discernimiento no sería solo teórico, sino forjado a través del dolor, la traición y la restauración. El discernimiento se desarrolla en aquellos que han sido llevados a los lugares donde la fe es probada. No se obtiene en la comodidad, sino en la dependencia absoluta de Dios. Aquellos que han pasado por el fuego de la aflicción aprenden a reconocer la voz de Dios con mayor claridad, porque han sido despojados de toda confianza en sus propias fuerzas. En 2 Corintios 12:9, Pablo testifica lo que aprendió en su debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las pruebas no solo refinan el discernimiento, sino que también preparan a quienes las atraviesan para ser instrumentos de dirección en la vida de otros. En Génesis 50:20, José, al mirar hacia atrás todo lo que había vivido, declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No era resentimiento lo que había en su corazón, sino entendimiento. Lo que parecía injusto, lo que había sido doloroso, había sido usado por Dios para un propósito mayor. En tiempos de crisis, aquellos que han sido moldeados en la adversidad son los que pueden ver con mayor claridad. Nehemías no solo discernió la condición de Jerusalén, sino que también supo cómo responder. Esther no solo entendió la amenaza que se cernía sobre su pueblo, sino que supo que había sido puesta en el palacio para un tiempo como este. Esther 4:14. No basta con ver lo que ocurre, es necesario comprender lo que Dios quiere hacer a través de ello. El discernimiento no es un don para la contemplación pasiva, sino una herramienta para la acción. Quienes han sido dotados con esta capacidad no pueden quedarse inmóviles ante la verdad que han recibido. En Isaías 6:8, después de haber tenido una visión del Señor, el profeta respondió con prontitud: heme aquí, envíame a mí. La revelación demanda responsabilidad. El entendimiento requiere disposición. Dios sigue levantando a aquellos que han sido entrenados en el secreto, que han sido probados en la dificultad, que han aprendido a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. No son aquellos que buscan ser reconocidos, sino aquellos que han sido preparados para ser usados en los momentos cruciales. En Malaquías 3:3 se describe la obra de Dios en sus siervos. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
La pureza del discernimiento no viene de la autosuficiencia, sino de la rendición total a Dios. Quienes han pasado por el proceso de quebrantamiento pueden ver con mayor claridad porque su mirada ya no está nublada por el orgullo o el deseo de aprobación. En Salmo 51, 17 se declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El tiempo de la preparación nunca es en vano. Aquellos que han sido entrenados en el silencio, en la prueba, en la espera, son los que serán usados en los momentos en que la verdad sea más necesaria. No han sido olvidados, han sido equipados. No han sido ignorados, han sido reservados. Cuando llegue el momento, su discernimiento será la diferencia entre el engaño y la verdad, entre la confusión y la claridad, entre la destrucción y la restauración. Dios sigue formando a aquellos que serán sus instrumentos. Sigue afinando a aquellos que llevarán su luz en medio de la oscuridad. El discernimiento no es un don común ni un talento que cualquiera pueda desarrollar por su cuenta. Es una impartición del Espíritu Santo, un regalo de lo alto que permite ver lo que otros no ven y comprender lo que permanece oculto para la mayoría. No es simple intuición ni una sospecha basada en la experiencia humana, sino una claridad espiritual que permite distinguir entre la verdad y el error, entre lo que proviene de Dios y lo que nace de otras fuentes. En tiempos de confusión, cuando la línea entre lo santo y lo profano parece desdibujarse, este don se convierte en una brújula invaluable, en un ancla que mantiene firme a aquellos que han sido llamados a sostener la verdad. En Proverbios 2, 3 a 5 se afirma: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El discernimiento no solo revela lo que es visible, sino que también muestra lo que aún no se ha manifestado. Hay cosas que no se perciben con los sentidos naturales, realidades que solo pueden entenderse desde el ámbito espiritual. Aquellos que han sido dotados con este don no solo identifican el peligro cuando ya es evidente, sino que lo perciben cuando aún está en sus primeras manifestaciones. No dependen de señales externas ni de pruebas tangibles para saber cuándo algo no es de Dios, porque su espíritu responde antes de que las circunstancias lo confirmen. Como Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El discernimiento no es una carga, aunque a veces pueda sentirse como tal. No es un peso insoportable, aunque puede traer momentos de soledad y confrontación. Es una herramienta dada por Dios para proteger, guiar y fortalecer a su pueblo. No es casualidad que en toda la Escritura se resalten figuras que fueron apartadas del común de la gente, que fueron vistas como diferentes o incluso rechazadas porque podían ver más allá de lo evidente. En 1 Reyes 22, Micaías fue el único profeta que discernió la falsedad en las palabras de los demás profetas que aseguraban la victoria de Acab. Su mensaje no fue bien recibido, pero fue el único que habló conforme a la verdad de Dios. En los días de Samuel, cuando Dios buscaba un rey para Israel, la mirada humana se inclinaba hacia lo impresionante, hacia lo que parecía correcto desde una perspectiva natural. Pero Dios, a través del discernimiento, dirigió a Samuel a ver más allá de la apariencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor le dijo: no mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El discernimiento abre los ojos del espíritu para ver lo que el juicio humano no puede captar. El engaño no siempre se presenta de manera obvia. A veces se oculta tras lo atractivo, lo inspirador e incluso lo que parece correcto. Hay caminos que parecen de Dios, pero que llevan a la destrucción. Hay mensajes que suenan piadosos, pero que están impregnados de sutilezas que desvían del propósito divino. En 2 Timoteo 4, 3-4 se advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Sin discernimiento, incluso los más sinceros pueden ser arrastrados por enseñanzas que parecen inofensivas, pero que contienen semillas de error. El discernimiento no es solo para protegerse a sí mismo, sino para ser una voz de dirección en medio de la confusión. A lo largo de la Biblia, aquellos que poseían este don no se quedaron en silencio cuando veían el peligro. No se conformaron con saber la verdad en secreto, sino que fueron usados por Dios para advertir, corregir y guiar. En Ezequiel 3:17 el Señor dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Un atalaya no guarda para sí lo que ve, sino que anuncia lo que está por venir para que otros puedan prepararse. Este don no solo se manifiesta en momentos de crisis, sino que también es clave en la toma de decisiones diarias. No todo lo que parece una oportunidad proviene de Dios. No toda puerta abierta debe ser atravesada. No, toda conexión, por más favorable que parezca, es parte del plan divino. En Josué 9, el pueblo de Israel fue engañado por los gabaonitas porque no buscaron discernimiento antes de tomar una decisión. Parecía un trato beneficioso, pero en realidad era una trampa. En el versículo 14 se menciona: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. El discernimiento es una salvaguarda contra las decisiones apresuradas, contra las alianzas equivocadas, contra los caminos que parecen rectos, pero que no llevan a la voluntad de Dios. Aquellos que han aprendido a escuchar al Espíritu Santo no se dejan llevar por la emoción ni por la lógica humana, sino que buscan la confirmación de Dios en cada paso. En Isaías 30:21 se promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este don también es una defensa contra la manipulación. No son pocos los que han sido llevados por caminos errados porque confiaron en palabras que sonaban correctas, pero que escondían intenciones ocultas. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la iglesia, pero Pedro, con discernimiento, detectó su mentira inmediatamente. No hubo señales externas, no hubo confesión previa, pero el Espíritu Santo reveló la verdad. En el versículo 3, Pedro confrontó a Ananías y dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? El discernimiento no se trata de sospechar de todo, ni de vivir con paranoia espiritual, sino de estar alineado con la verdad de Dios para no ser engañado. En tiempos donde el engaño se ha perfeccionado, donde la manipulación se presenta de manera más sutil,
Este don se vuelve más necesario que nunca. No es solo para reconocer el mal cuando se manifiesta, sino para detectar su presencia cuando aún está encubierta. Dios sigue derramando este don sobre aquellos que están dispuestos a recibirlo y a usarlo con responsabilidad. No para presumir de una capacidad especial, sino para servir con humildad. No para señalar a otros con superioridad, sino para guiar con amor. No para juzgar con dureza, sino para restaurar con verdad. En 1 Corintios 12:7 se declara: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este don no es un adorno, es una herramienta de edificación para el cuerpo de Cristo. Cada generación necesita hombres y mujeres con discernimiento, personas que no se dejen llevar por la corriente de la cultura, que no sean influenciadas por la presión de la mayoría, que no se conformen con lo que parece correcto, sino que busquen lo que es verdaderamente santo. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea